Buenos días a todos mis hermanos, mis hermanas que ya están aquí congregados, a quien está conectado a través de Facebook, de YouTube. Buen día. Vamos a continuar pues, lo repito cada domingo, pero será por los próximos 2 décadas. Vamos a continuar con la carta de Pablo a los Romanos. Hoy sí vamos a terminar el capítulo 1. Son 16. Así es que vamos a terminar ya en algún punto de esta o la próxima década. El tema o subtema de estos versículos es: la humanidad está en plena decadencia espiritual. Y lo que estamos viendo es verdaderamente, insisto yo, un diagnóstico de Dios de cómo está la humanidad, pero también estamos viendo por qué está así la humanidad sin Cristo. Y cuando hablamos de la humanidad, pues hablamos tu vecino, tus amigos, tus familiares, que están apartados de Dios y de su palabra. Es decir, esta condición de la humanidad es por no tomar en cuenta a Dios. Y ya Dios, como ya estudiamos y no lo voy a repasar hoy, pues Dios los ha entregado a una mente reprobada. Vamos a darle lectura al texto. 1:26, Romanos 1:26 hasta el 32. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y hemos estudiado la semana pasada y hoy terminamos cuáles son esas cosas que no convienen. Versículo 29, estando atestados, atiborrados, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Hasta ahí vimos hace 8 días. Hoy continuaremos y terminaremos: injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y la parte central de este texto dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1:28, vimos que dado que el hombre no quiso tomar en cuenta a Dios, Dios lo entrega a una mente reprobada. Consecuencia es que comienzan a hacer cosas que no convienen, pero ya en un estado de demasía, de exageración, de mucho. Versículo 29, ahí dice: estando atestados, y ya vimos que es atiborrados, llenos, en exceso de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Y continúa: injuriosos, injuriosos. La palabra injuria o ser injurioso es una palabra griega, hubristes, que habla de una persona que no tiene respeto por nadie. Insulta, es insolente, es una persona violenta, pero con su actitud, con su conducta, con su trato a los demás. Es una persona que no respeta a la gente. Y esto lo estamos viendo por todos lados. Es parte de la decadencia de la humanidad. Están atestados, dice aquí, llenos de injurias. Ya no hay respeto. Comentábamos el martes que tuvimos la oración aquí, y entre paréntesis, los invito a que participen de esta reunión de oración. Es una vez al mes que tenemos esta reunión de oración aquí
para que se integren todos y quienes servimos con mayor razón. Entonces, comentaba por ahí alguien que esta falta de respeto se está viendo, por ejemplo, en las escuelas. En las escuelas ya no hay respeto, los niños, ni los adolescentes, ni los jóvenes, no hay el respeto a los docentes, a los maestros. Desde ahí se ve. Ahora, esto viene desde la educación que reciben de los padres, porque ya veremos que tampoco hay respeto a los padres. Los insultan, son insolentes, les contestan, y cuidado y un maestro se atreva a reprenderlo, porque igual se meten problemas. Hay casos de maestros demandados por un trato estricto hacia algún alumno rebelde o desobediente. Ya los maestros mejor dicen que hagan lo que quieran, ya no les digo nada. Estamos atestados de injurias, insultan, faltan al respeto. Hasta el salmista en el Salmo 140, versículo 4, oraba así: guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres ¿qué? Injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos, porque esas injurias, esos insultos, esa falta de respeto es porque ya no tienen respeto por nadie. Y podemos orar, ¿verdad? Señor, guárdame de los injuriosos. Es terrible, estamos llenos de injuria. No hay respeto por autoridades, no hay respeto por nadie, ya no hay respeto al policía. El otro día veía un video, el policía para a alguien y se baja y le da sus golpes y lo tumba y se va. Antes había el respeto, sí, oficial. Es la autoridad, toda autoridad. Estudiaremos en Romanos 13, en la próxima década, estudiaremos que toda autoridad es dada por Dios, pero ya no hay respeto. Las redes sociales están llenas de injurias. El cristiano no debe ser así. Y esto erais algunos, dice por ahí 1 Corintios 6, 11, ¿no? Entonces, sigamos. No me puedo detener tanto en cada pecado. De cada pecado podríamos hacer una prédica mínimo, ¿eh? Ya la hicimos alguna vez con 1 Corintios 6, 9 y 10 y comentamos algunos y nos llevan, pero si no, de veras que estaba yo pensando, no sé si sea posible que el Señor nos permita seguir allá en el cielo con el estudio, porque se alarga, entonces allá, señores, me quedé en Romanos 13, a ver si nos da chance. No, entonces no podemos alargarnos tanto porque son pecados que ya hemos hablado de ellos, pero los mencionamos rápidamente. Romanos 1:30, ¿qué sigue? Murmuradores, detractores, aborreceros de Dios, injuriosos, soberbios. Esta es una palabra griega, huper ephanos, que habla de alguien que se siente superior. En este contexto es una persona arrogante, es una persona que siente que no necesita de nadie, que él es autosuficiente, no necesita de las personas, menos necesita de Dios. Esa es la soberbia. La gente sin Cristo vive una soberbia permanente. Pero ya cuando están atestados, imagínense, con qué soberbia dicen Dios no existe, con qué soberbia dicen Jesucristo es un cuento, con qué soberbia viven apartados del Dios que los creó y les ha dado la vida. Y es por eso que la Biblia especialmente habla que Dios aborrece, el pecado en general, pero la soberbia es de las cosas que más aborrece. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, odio, detesto. Cuando vemos una humanidad llena de soberbia, debemos saber que estamos ya a unos pasos de su ruina total, de su destrucción. O sea, siempre ha habido soberbia, siempre. La soberbia desde el origen de la humanidad, el pecado, ha habido soberbia, pero ahora es exacerbada. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 16, 18, que antes del quebrantamiento, antes de la ruina, de la destrucción,
¿Qué hay antes? La soberbia. O sea, ¿por qué viene destrucción, ruina a una vida de una persona? Porque hubo soberbia. Y antes dice, de la caída, la altivez de espíritu. La versión de Dios habla hoy, dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. O sea, llega un momento, acuérdense que Dios los entregó, están de soberbios porque eso es lo que en su corazón había. Dios no provocó esa soberbia. Cuando ya estudiamos que cuando dice Dios los entregó, ahí los deja. Eso quieres, y es cuando el ser humano se descompone aún más. Y cuidado, mis hermanos, porque a veces los cristianos pecamos de soberbia. Empezamos a creer que no necesitamos orar. Yo tomo mis decisiones. Empezamos a creer que no necesito leer la palabra de Dios. Empezamos a creer que no necesito congregarme. Dios y yo nos entendemos. Él es el que nos manda a congregarnos. Es una instrucción divina. Empezamos a creer que no necesitamos otros creyentes. Cuando la Biblia dice que somos un cuerpo, yo no le puedo decir a mi pie, no te necesito. Ahorita traigo un dolor de muela que digo, ¿cómo es posible algo tan pequeño? Estaba esperando ahorita ahí a la farmacia, no sé si llegó, pero nos necesitamos. Alguien se duele, somos un cuerpo en Cristo. Entonces, cuidado con la soberbia, porque Dios, dice Santiago 4:6, resiste a los soberbios. Dice así, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La Nueva Traducción Viviente dice, y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone, está en contra de los orgullosos, de los soberbios, pero da gracia, da su favor, su bendición a los humildes. Entonces, cuidado pues con la soberbia, mis hermanos. Un día Dios va a traer el juicio a todas las naciones, a toda persona. Y un día, dice Isaías 2:12, fíjense lo que dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, destruido, acabado. En fin, pues sigamos con otro, Romanos 1:30, altivo. Podría ser parecido, pero la palabra alazón habla de una persona que le gusta presumir de lo que hace, de lo que tiene, de lo que ha hecho. Yo estudié, yo compré, yo hice, yo logré. O sea, se jactan sin reconocer que todo lo que tenemos viene de parte de ¿quién? De Dios. Él es el que nos da el poder, dice en el Antiguo Testamento, para hacer riqueza. Si alguien es bendecido con un trabajo, una profesión, un empleo, un negocio y te va bien, el cristiano reconoce, Señor, gracias a ti. Pero el jactancioso, el altivo es aquel que siente que es superior a los demás. Y hay altivez en las iglesias, mis hermanos. Es triste, pero hay altivez. Gente que cree que, yo alguna vez oí un pastor que decía, es que esta iglesia yo la construí y mi sudor y mis lágrimas. Yo no dudo que haya llorado y que haya sudado, pero ¿quién compró la iglesia con su sangre? Jesucristo. Por más esfuerzo que haga quien sea, nadie puede edificar una iglesia si no es Jesucristo y si no es sus ministros y la iglesia a través de la palabra, la oración y el Espíritu Santo que dirige a la iglesia. Entonces, mucho cuidado con fanfarronear. Si algo tienes bueno, si has logrado un éxito, una virtud, lo que sea, todo para la gloria de Dios. Y en las iglesias también se da, ¿no? Antes había, no sé si sigan los famosos premios ARPA, donde se premiaban a los cantantes y el mejor cantante cristiano de rock cristiano y pasaban y los aplaudían, pero la gloria es para Dios. Ya le robaron la gloria a Dios con todo ese show. Cuando vimos a Pablo, a ver, yo aquí estoy para tantos años de ministerio, jamás, es altivez. Y dice Proverbios 16:5, abominación, algo vomitivo que Dios expulsa, aborrece,
es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. ¿Sabe qué más da altivez, ese sentido de superioridad muchas veces a la gente? Su condición económica. Si tiene un buen ingreso, si tiene una buena casa, un negocio, etcétera, etcétera, puede venir la altivez, sentirse superior. Y Pablo mandaba a Timoteo, dice, a ver, Pablo, 1 Timoteo 6:7, a los ricos de este siglo, y se refería a los ricos de su iglesia, ¿verdad? Porque la gente sin Cristo no va a hacer caso a la palabra. A los ricos de este siglo manda que ¿qué? Que no sean altivos, que no se crean el uyuyuy, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, cuidado con la altivez, mis hermanos. El mundo está atestado, lleno de gente altiva, fanfarrona, presumida. Pero a nosotros, al contrario, Romanos 12:16, fíjense lo que nos manda, ya lo estudiaremos en algún momento. Nosotros debemos estar unánimes entre nosotros. Unánimes es uno solo, somos un cuerpo en Cristo. No altivos, sino asociándonos ¿con quién especialmente? Con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Con la altivez. Somos hermanos en Cristo. Dice otro texto que somos miembros de la familia de Dios. Yo no sé si toda tu familia sea cristiana, pero todos los que son cristianos son tu familia. ¿Se fijan? Esto no quiere decir, ay no, mi familia no cristiana. No, hay que orar por ellos, compartirles, amarlos, pero somos la familia de Dios. Es triste de pronto ver cristianos que no se saludan, no se conocen, no hay ese sentido de unanimidad. ¿Sí saben lo que es unánime? Es como cuando los legisladores votan una ley y se dice, votaron unánimemente a favor, es decir, todos por igual. Debemos estar unidos en un mismo sentir. Seguimos, Romanos 1:30, el que sigue es inventores de males. Dice la gente, y todos nacemos en maldad, ya estudiamos por ahí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre, nacemos en pecado, pero esta expresión, inventores de males, es cuando el ser humano ya nada más anda buscando qué otro mal hacer, qué otra maldad cometer. Me gusta la versión Nueva Traducción Viviente que dice, inventan nuevas formas de pecar. ¿Qué crees? Que no me la puedo tomar porque es sublingual. Perdón, es que es por el dolor de muelas. Pero bueno, ahorita me la tengo que poner abajo de la lengua y entonces no iba a hablar en 5 minutos. Pero sí ya quisiera. Entonces, inventores de males es que nada más andan buscando nuevas formas de pecar. En TikTok, en las redes sociales, ahí están muchos inventores de males. Cómo mentir, cómo engañar. ¿Saben? ¿Vieron lo del examen de la UNAM? Que hicieron por primera vez el examen de admisión en línea. Y en redes sociales había nuevas formas de transar para pasar el examen. Que si una cámara 360 y entonces la cámara te grababa a ti, pero el que hacía el examen era el otro, que si con un cable te conectabas y el otro que estaba haciendo el examen, pero tú estabas frente a la cámara. ¿Qué están haciendo? Inventando nuevas formas de pecar. Nuevas formas de mentir, nuevas formas de transar, nuevas formas. De pronto, algunas leyes buscan que la conducta del ciudadano sea correcta. Bueno, pues le buscan cómo darle la vuelta y violar la ley. Es tremendo. Sigamos, Romanos 1:30. Dice, desobedientes a los padres. A ver, es claro que siempre ha habido desobediencia a los padres y siempre ha sido grave la desobediencia a los padres. La desobediencia a los padres implica falta de respeto y obediencia a sus
órdenes, a sus instrucciones. Ya hemos estudiado en Efesios 6, si no me equivoco, que dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Esa obediencia, pues mientras estás en casa, bajo tutela de tus padres, pero también habla de falta de respeto. Es muy triste que los hijos ya les gritan a los papás, les insultan, oye, haz esto, pues no. Y eso es ser desobedientes a los padres. Y a los padres en especial, fíjense lo que dice el Levítico 19:3. Dice, cada uno, esto para los que son hijos, sea que vivan en casa o no, cada uno temerá a su padre y a su madre, y mi día de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. La primera instrucción, vean la Nueva Traducción Viviente, cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y por su padre. Esto no se acaba cuando nos casamos, o sea, pues ya estoy casado, ya no le tengo respeto. El respeto debe ser siempre. Y lo platicábamos el martes, ¿no? Hay una falta de respeto, insisto, primero a los padres, pero falta de respeto a los adultos, a los ancianos. Cuando la Biblia dice en Levíticos 19:32, delante de las canas te levantarás. Por eso no me las pinto, para que me respeten, ¿no? Porque si no ya van a decir, no tiene canas. No, pero habla de una persona adulta. Yo recuerdo, y es relativo el hablar de tú o usted, pero antes se hablaba con respeto, ¿no? Esto yo no estoy invitando a que le hablen de usted al papá, a la mamá, pero en general a un adulto que yo no conozco, hay ese respeto, oiga, ¿no? Ya cuando hay una confianza, a lo mejor alguien te dice, oye, háblame de tú, ¿no? En nuestro idioma español sí hay una diferencia que habla de respeto cuando yo hablo de usted, a quien merece ese respeto, ¿no? Y bueno, en este versículo de Romanos, pues habla de respeto y obediencia a los padres. ¿Se acuerdan que alguna vez estudiamos que quien faltara al respeto o insultara a su padre en el Antiguo Testamento bajo la ley mosaica, cuál era el castigo? Éxodo 21:17, es la ley mosaica. El que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Qué fuerte. Maldecir habla falta de respeto, hablar mal, insultar. De hecho, ahí puse la versión Dios habla hoy. El que insulte a su padre o a su madre, ¿cuál era la pena? Condena de muerte. Esto no está vigente, por supuesto. La pena de muerte, si no, imagínense. Lo que sí está vigente, la gravedad de insultar a padre o madre. Eso tiene vigencia, que ya el castigo no sea ese terrenalmente. Entonces, mucho cuidado los hijos que insultan a sus padres, que hay una falta de respeto. Es de lo más grave que hay. Pero les digo, hay una falta de respeto general. Dice no estacionarse, ¿y qué hace la gente? Se estaciona. Dice discapacitado y sale un cuate, a lo mejor está discapacitado de la mente, pero no respetan. No respetan los límites de velocidad, no respetan los horarios. Hoy reunión a tal hora, pues yo llego a tal otra hora. Respeto habla este versículo. Romanos 1:30, pues ahí ya vimos todos. Romanos 1:30, 31. ¿De qué más están atestados, llenos? Dice aquí, necios. Asunetos del griego significa, es una persona que no quiere entender. Ese es un necio. O sea, no entiendo, pero tampoco quiero entender. ¿Sí me explico? Oye, pero mira, te voy a explicar. No, ni me interesa. Oye, mira, Dios dice, no me interesa. Son necios. Pero no quieren entender porque no les conviene. ¿Se acuerdan? Ya estudiamos, su necio corazón fue entenebrecido. Lo estudiamos en este texto de Romanos. La peor necedad en el ser humano, ¿cuál es? Ya la estudiamos, Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, esa es la peor necedad del ser humano.
Cuando el ser humano que ha conocido a Dios, que ha decidido no glorificarle, no darle gracias, que no quiere tomarlo en cuenta, de plano dice, pues Dios no existe, porque es lo que más le conviene, pero sí existe. Y un día se enfrentará al juicio eterno. Pero ahí está el necio, no quieren entender, no quieren, es una decisión personal. Y cuando Dios los entrega, ¿verdad?, a esa necedad, ya así está la gente necia. Oye, pero mire, yo el otro día platicaba con una persona, porque estaba hablando de la barbaridad de la ideología de género, ¿no? Que si género no sé qué. Hay uno que se llama género fluido. ¿Y saben qué significa ese? Que hoy a lo mejor me levanté a las 8 de la mañana y digo, soy mujer, pero al mediodía, no, soy hombre. O sea, es fluido, como te sientas. A la hora que quieras cambias, ¿no? Y hay necedad y les mira la Biblia, dice, Dios creó varón y hembra, los creó. Mira, biológicamente Dios dio un género al hombre, un género a la mujer. Pues no, yo soy lo que yo percibo. Y necios, no quieren saber de Dios, no quieren saber de la palabra. Necios. ¿Cuál sigue? Desleales. Romanos 1:31, desleales. ¿Qué es deslealtad? Es una palabra griega, asudnetos, que significa el que no cumple lo que dice. Es una persona, el que no cumple su palabra, el que no cumple su promesa, el que no cumple un contrato, el que no cumple un acuerdo, un pacto. Es una persona desleal, el que no cumple. Y los primeros que nos vienen a la mente de que prometen y no cumplen, ¿quiénes son? Los políticos en campaña, ¿sí o no? Y sí, estamos llenos de políticos desleales, pero esto es una generalidad. La gente no cumple. Dicen que van a hacer algo y no cumplen. Papás que le dicen a sus hijos, mira esto, y si haces, y no cumplen. Hijos que no cumplen. ¿Cuántos contratos se firman y los abogados están llenando de billetes? Porque lo que más dinero le da a los abogados, cuando un contrato no la cumple una de las partes, entonces, te voy a demandar. ¿Por qué? Porque no cumpliste. Pero una de las peores, si no la más, después de una deslealtad a Dios, por supuesto, que hay, una de las peores de las deslealtades, ¿saben cuál es? Malaquías 2:13. Fíjense lo que dice Dios aquí. Dios le dice a su pueblo, dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, y no miraré más a la ofrenda. En otras palabras, Dios le dice, mira, aunque me llores, aunque me traigas ofrenda, no te voy a oír, no te voy a atender. ¿Cuál es la causa del enojo de Dios con su pueblo? Versículo 14. Porque me diréis, ¿por qué? ¿Por qué no me quieres escuchar, Dios? ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Cuando un hombre, y puede ser una mujer, también se da la inversa. Cuando un hombre es desleal al pacto matrimonial, adultera, o una mujer, pues, en ese momento está cometiendo la peor deslealtad. La peor deslealtad. ¿Recuerdan cuántos son casados aquí? A ver, manos. ¿Recuerdan lo que prometieron delante de Dios cumplir en el matrimonio? Se lo prometieron a Dios y entre ustedes y entre nosotros, yo a mi esposa a mí. Pues tantas cosas, ¿no? Ser fiel hasta que la muerte nos separe, ser proveedor, el varón, administradora, la mujer, amarla, el varón como Cristo a la iglesia, la mujer sujetarse como la iglesia a Cristo, etcétera. Todo lo que prometimos. Cuando no lo estamos cumpliendo, estamos siendo ¿qué? Desleales. En las buenas y en las malas, en la enfermedad y luego se enferman, ¿para qué te enfermas? O sea, en todo momento debe estar el cristiano cumpliendo lo que promete y más aún en el pacto matrimonial.
Un día platicaba con una pareja que, pues me tocó casarles y menos de 2, 3 años ya estaban en proceso de divorcio. No vivían cerca de Cuernavaca y pues ya me enteré y un día fueron a hablar conmigo. Le digo, a ver, piensen, porque ni siquiera había habido adulterio, ¿no? Decían que había problemas, es que no me entienden, no lo entiendo, es que es raro, es que es rara, etcétera, 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 no lo que dicen en general. Pero decía, ¿se acuerdan lo que prometieron? En las buenas, eso es deslealtad. Es una de las peores deslealtades, pero hay deslealtad de todo tipo, falta de cumplimiento de lo que se promete. Si te contrataron para trabajar un horario y hacer un trabajo, es desleal no hacer aquello para lo que te contrataron. Una persona, hay un dicho en México, es que hacen como que me pagan, hago como que trabajo, ¿no? Pero cuando te contrataron te dijeron, es este el sueldo. Y tú firmaste, no, pues sí, porque no hay chamba ahorita, pues lo agarro, ¿no? Yo quisiera ganar el doble, el triple. Bueno, en lo poco hay que ser fieles. Y el Señor se encarga de bendecirnos. ¿Qué más? Romanos 13:1. Desleales sin afecto natural. Sin afecto natural. Aquí afecto natural es una palabra griega astorgos. El afecto natural es el afecto natural que debe haber entre la raza humana por ser humanos. Simplemente por ser mi prójimo hay un cariño o afecto hacia el prójimo. Esto cada vez es menos. O sea, la gente tiene el afecto natural de origen porque Dios los creó a todos a imagen y semejanza, lo creó. Yo veía una vez que agarraron a un narcotraficante, asesino y violador, y él decía, miren, háganme lo que quieran, pero mi mamacita, protéjanmela. Tenía afecto natural por su mamá, pero por el prójimo y por todos los que mató. Cuánto odio y cuánta sadismo, ¿no? Pero el afecto natural al prójimo. ¿Y prójimo? ¿Quién es el prójimo? El que está cerca de mí en cualquier momento. Yo salgo a la calle, voy en la ruta, tengo un montón de prójimos ahí en la ruta. En el taxista es mi prójimo. Y debe haber un afecto natural, un cariño natural. Pero es lo que más... ¿Se acuerdan de la parábola? No la voy a leer toda, pero del buen samaritano. Hubo un hombre que lo asaltaron unos ladrones y lo dejaron golpeado. Y pasó un sacerdote, lo vio, ¿y qué hizo el sacerdote? Pasó de largo, yo, ¿para qué me meto? ¿Qué hacemos? Yo sé que de pronto aquí la inseguridad, si vemos algo ahí, pero bueno, luego pasó un levita, no sé si era de la alabanza, ¿verdad? Pero pasó, lo vio, ¿y qué hizo el levita? Pasó de largo. Y luego pasó un samaritano que los judíos especialmente aborrecían. Aborrecían al pueblo porque se habían mezclado judíos con otra raza y entonces había un odio. ¿Y qué hizo el buen samaritano? Lo cuidó, lo curó, lo vendó, lo llevó a un mesón, le dijo al mesonero, oye, te lo encargo y cuando vengas si debe algo, te lo pago. Entonces Cristo dijo, ¿cuál de estos fue el prójimo? Y vean Lucas 10:36. Dice Cristo, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y le contestaron, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo y nos dice, ve tú y haz ¿qué? Lo mismo. ¿Qué está pasando en la humanidad, mis hermanos? Hay una falta de afecto natural. Y si estamos por ahí fallando, hay que pedirle perdón a Dios. Falta, ya no digas amor, falta de afecto natural. Oigan, pasa en las iglesias cristianas. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo una vez? Un día le dijo a sus apóstoles, miren, a ustedes los van a reconocer que son mis discípulos. ¿Saben cómo? Juan 13:35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Fíjense, ¿cómo nos van a conocer? Porque traemos un pescadito en el carro,
porque traemos una Biblia bajo el brazo. No, los testigos también traen Biblia para todos lados. ¿Cómo nos van a conocer? Dijo Cristo, si tuvieres amor unos con los otros. Ya es un escalón más además, ¿eh? El afecto natural es el afecto natural. Oye, es mi prójimo, hay un afecto, pero si tuvieres amor unos por los otros. ¿Qué caracteriza a un verdadero discípulo de Cristo? Que se tienen amor unos con otros. Pero a veces ni afecto natural, mis hermanos, en las iglesias. Hermanos, somos una familia, saludarnos. Yo alguna vez pues, estuve en una iglesia pues, más o menos grande, sí había gente que no podías ni saludar, que ni conocía, ¿no? Y se entiende, pero bueno, los más cercanos saludabas, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Oye, supe que te enfermaste, oye, tú también, ¿y qué puedo ayudarte? Ese afecto, ese amor. Aquí creo que es muy fácil ubicarnos, ¿no? Todos, conocernos, saludarnos, ¿cómo te fue? Oye, vi que pediste la oración, vamos a estar orando, es importante, pero esto lo produce el Espíritu Santo en nosotros, es fruto del Espíritu. Entonces, ¿lo tenemos o no? Cristo profetizó que antes de que Él viniera, pasaría esto, fíjense, Mateo 24:12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se ha enfriado el amor y muchas veces en la iglesia. Y Cristo dijo, o la palabra de Dios dice en 1 Juan 4:8, el que no ama, no ha conocido a Dios, punto. Porque Dios es amor. Entonces, honestamente, reflexionemos, amamos a nuestros hermanos. Nos amamos, hay interés genuino entre nosotros. Somos un cuerpo en Cristo, somos miembros de la familia de Dios. Amén. Pero así está la humanidad sin afecto natural. ¿Qué más? Romanos 1:31. Implacables. La palabra implacable en el griego aspondo significa crueldad. La gente ya es cruel. No solo hace el mal, sino que lo hace sin compasión, despiadadamente, cruelmente. Alguien lo comentaba el martes también en la oración. ¿No? A veces vemos en las noticias cómo cuenta un asesino que hice esto y le corté acá y la acabé. Lo cuentan, hay una crueldad. Ya no hay una compasión, la hazaña con que se viola, se mata. No, las noticias a veces ya, mi esposa le dice, ya págale, sí, nada más quería ver tal noticia, pero luego te empiezan con esas noticias, ¿no? Y que en Yucatán, que en Tabasco colgaron y ahí estaba. ¿Qué vemos ahí? Crueldad. Es terrible la crueldad del ser humano sin Cristo. Lo estudiamos en 2 de Timoteo alguna vez, que el peligro del tiempo que vivimos es el siguiente, 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ahí está el orgullo, la altivez, avaros, que ya también lo vimos ahí en Romanos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, crueles, calumniadores, intemperantes, vuelve a repetir, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, también lo estudiamos en Romano, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eso es implacables, crueldad. ¿Cuánta crueldad, mis hermanos? ¿Cuánta crueldad? Romanos 1:31. Esto nos habla de la plena decadencia moral y espiritual de la humanidad. Mucha crueldad, hasta con los animales, pues, ¿no? No es lo más importante, pero dice Proverbios 12:10, el justo cuida de la vida de su bestia. No maltratas los animales, ¿verdad? El justo cuida
de la vida. Y la palabra cuida habla de protege, alimenta. Fíjense, es que importante, pero sobre todo la crueldad que hay en la humanidad. Es más, David un día oró así, fíjense, Salmo 27:12. Fíjense la oración y podemos orar. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. ¿Qué expresión? Respiran crueldad. Hay una expresión que se habla de la mentira, dice, mientes como respiras. Es una persona muy mentirosa. Bueno, acá respiran crueldad. Hay una crueldad, mis hermanos, sin precedentes. ¿Qué más? Romanos 1:31 dice, además, sin misericordia. Sin misericordia. Es una persona que ya no tiene compasión por el que sufre, por el necesitado. Hay mucha falta de misericordia. Hay mucha falta. Lo acabamos de leer en Lucas 10:36 y 37. Que le dice, a ver, ¿quién fue el prójimo? Dice, no, pues el que tuvo misericordia. O sea, el samaritano lo vio golpeado y no dijo, pues allá él, algo ha de haber hecho. No, usó misericordia. ¿Cómo debe ser el creyente, mis hermanos? Lucas 6:36, fíjense lo que dice, esto es poderoso. Sed pues misericordiosos. ¿Pero a qué grado misericordiosos? Como el vecino, como el amigo, como Teresa de Calcuta. No, sed misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Ese es mi parámetro. Debo ser misericordioso como Dios ha sido misericordioso conmigo. ¿Qué tan misericordioso ha sido Dios contigo? Pensemos en su misericordia. Bueno, de la misma manera dice aquí, seamos misericordiosos. Y misericordia habla de compasión, habla, como decimos los mexicanos, de ponerte en los zapatos del otro. Es lo que dice Romanos 12:15. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Eso es misericordia, sentir lo que otro siente y estar a su lado. Y creo que eso se ha perdido, la misericordia, la compasión. Dice Oseas 6:6, fíjense lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Ahí llegaban con su sacrificio, a ver, sacrifícale otro corderito, ¿no? A ver, ya basta de sacrificios. Quiero misericordia, misericordia, amén. Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Y hay una bienaventuranza, ¿no? En Mateo 5:7. Bienaventurados, felices, dichosos, supremamente bendecidos, significa, ¿quiénes? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Romanos 1:31, entonces, ya acabamos con estos pecados que el ser humano, que no ha querido tomar en cuenta a Dios, que Dios nos entregó a una mente reprobada y que hacen cosas que no convienen, pero viene la parte más grave de todo esto. Romanos 1:32. Esta es la parte más grave, escuchen. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. ¿De quién habla cuando dice quiénes? ¿De quién habla? Pues de la gente que no ha querido, habiendo conocido a Dios, no ha glorificado a Dios, quienes no han querido tomar en cuenta a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice que ellos, habiendo entendido el juicio de Dios. A ver, recordemos primero Romanos 1:21. Número 1, conocen a Dios. El ser humano sin Cristo conoce a Dios, pero ha decidido voluntariamente no glorificarle, no darle gracias y ha decidido no tomarlo en cuenta, como lo vimos también en Romanos 1:28. Bueno, acá dice algo más, que el ser humano sin Cristo
entiende y sabe. Versículo 32. El ser humano sin Cristo ha entendido el juicio de Dios. Ahorita lo explico. Ha entendido el juicio de Dios. Es decir, ha entendido, porque además dice ahí que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. El ser humano sin Cristo sabe de su pecado, que su pecado merece la muerte, el castigo de parte de Dios. La gente sabe que lo que hace está mal y merece un castigo, para decirlo en términos sencillos. Lo sabe, la gente sabe que sus conductas, que ser avaro, mentiroso, soberbio y todo lo que hemos estudiado aquí, sabe que la paga de su pecado merece ser juzgado con la muerte. Pero pastores, que si no han leído la Biblia, ¿cómo saben? Lo vamos a estudiar en el próximo capítulo que empezamos la semana entrante. Romanos 2:14. Dice aquí, porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, ni conocen la ley, ni la han leído, se refería a las escrituras del Antiguo Testamento, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ya lo explicábamos, cuando Dios crea al ser humano, pone en su corazón la conciencia de Dios, la conciencia de la eternidad, de lo bueno y de lo malo. Él ya lo puso. Todo ser humano sabe esto es bueno, esto es malo, dice, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en su razonamiento. Pero la gente sabe que lo que hacen está mal. El que adultera sabe que está mal, porque lo oculta. El que roba, el que miente, que no me cachen la mentira, etcétera, sabe que está mal. Pero además sabe, dice Romanos 1:32, regresando a Romanos 1:32, sabe que eso merece un juicio de parte de Dios. Sabe que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Tan lo sabe el ser humano, fíjense, tan el ser humano tiene conciencia de lo bueno y de lo malo, que desde que existe la humanidad, cualquier sociedad, por pequeña que sea, hace leyes. Tú vete a una tribu lejana y por lejana que esté de la sociedad, que no haya convivido, que no hable ningún idioma conocido, castigan al que mata a otro. Castigan al adúltero. O sea, las leyes de la mayoría de los países castigan el robo. Castigan, ¿qué más? A los asesinos. Castigan muchas. ¿Cómo saben que eso es malo? Porque Dios lo puso en su conciencia. Pero ahí les va esta. Conforme la humanidad va en franca decadencia espiritual, muchas de esas leyes las están eliminando. Antes, en México, el aborto estaba penalizado y muy bien penalizado, porque habían asesinado a un niño, entonces había un castigo como homicidio. Y depende de la gravedad y demás, pero había castigo. ¿Qué hace la gente que está en plena decadencia moral y espiritual a través de sus gobiernos y legisladores? No, ya se despenaliza el aborto. Pero antes estaba penado. Hay países donde todavía el adulterio está penalizado. Aquí en México estaba penalizado hace algunas décadas la bigamia. Si alguien le encontraba que tenía 2 esposas, a la cárcel. Hoy ya no. Insisto, el aborto, ya, porque cada vez más esa mente reprobada, que ya no distingue lo bueno y lo malo, empiezan a hacer leyes que lo que antes sabían por su moral que Dios puso en su corazón que era malo, ahora dicen que ya no es malo. Y cada vez van a ir despenalizando más cosas. Ahorita en Estados Unidos hay estados donde tú puedes llegar, así como vas al Oxxo, vas a una tienda a comprar un churro de marihuana. Me da marihuana y ahí sales. Creo que todavía tiene restricción en donde pueden fumarla, pero puedes ir y comprarla en la tienda. Han perdido toda vergüenza, mis hermanos. Saben que están mal, saben que merecen un juicio, pero no les importa. La gente lo sabe. Y tienen el entendimiento entenebrecido. Ya lo estudiamos en otra ocasión. Se hace un callo. Si nos pasa como cristianos. Le mientes al papá una vez y te descubre, ay papá, perdona. Después mientes 2, 3 y luego se hace como un callo.
y ya mientes como respiras. Cuidado, ¿no? Pero cada vez hasta la maldad la presumen. Decía que una vez iba yo en una ruta hace muchos años y un chavo le decía al otro, no, y me acosté con fulanita y sutanita y allá, o sea, contando sus maldades con orgullo. Pero también pasa que alguien te dice, oye, ¿qué crees? Mira, saqué mi licencia de conducir y sin examen. O sea, con orgullo cuentan que participaron de engaño, de mentira, de tranza y de corrupción. Una vez me decía una persona que conozco, dice, tenía un negocio grande, le digo, ¿cuánto pagas de luz? Ni sabes, 200 pesos. Le digo, oye, yo pago 1,000. ¿Y tu negocio tiene refrigerador? Ah, no, te voy a recomendar. O sea, alguna trampa, pero lo cuentan con alegría. Hay gente que cuenta con alegría, no, le hice así, así, asado y pagué menos impuestos y por acá y tengo un contador que te va a ayudar. Hacen las cosas, pero ya no hay vergüenza. Hasta el malhechor que contaba con toda desfachatez cómo descuartizaba a sus víctimas. Crueldad. Fíjense cómo dice Jeremías. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. La Nueva Traducción Viviente dice, ¿se avergüenzan de sus actos repugnantes? De ninguna manera. Ni siquiera saben lo que es sonrojarse. Por lo tanto estarán entre los caídos en la matanza, serán derribados cuando los castigue, dice el Señor. Ya no hay vergüenza por el pecado. Ya no hay vergüenza. Ya no se sonrojan. No, pues sí, ¿qué? Oiga, pues sí, ¿y qué? Pero además dice Romanos 1:32, porque no para la cosa. O sea, dice que han entendido el juicio de Dios, ¿no? Que sus pecados merecen un castigo que es la muerte. Lo saben. Y dicen, no solo las hacen, no las siguen haciendo. O sea, a pesar de saberlo, lo siguen cometiendo. Es ser sinvergüenza. Pero además de que las hacen, dice, se complacen con los que la practican. Vean la versión Dios habla hoy. Saben muy bien que Dios ha decretado que quien hacen estas cosas merecen la muerte. Y sin embargo, las siguen haciendo. Y hasta ven con gusto que otros las hagan. O sea, no solamente cometen esos pecados, no solamente saben que está mal, pues no me importa, lo sigo haciendo. Lo sigo haciendo. Pero además les gusta ver que otros hacen lo mismo. No solo las hacen, las siguen haciendo, sino que se complacen con los que los practican. Ahora aquí podemos reflexionar algo. Porque a veces como cristianos nos complacemos con los que practican el pecado. Te compras tus palomitas, una hamburguesita, le pones a Netflix en una película que exalta el adulterio, la fornicación, la mentira, y tú con tus palomitas, ¿qué estás haciendo? Complaciéndote con los que cometen el pecado. ¿Se fijan cómo podemos caer en esa misma práctica? Y mis hermanos, yo entiendo que hemos leído todos estos pecados, que la gente sin Cristo está atestada, llenos de sus pecados. Pero si como cristianos nos hemos dado cuenta que estamos en alguno de esos pecados que no hemos confesado, que no nos hemos apartado, dice con toda seriedad, 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice, imagínense cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios. ¿Cuál es el llamado ahora, mis hermanos? Si hoy estás en algún pecado, hemos mencionado pues los más representativos de la condición humana. Avaricia a lo mejor, alguien a lo mejor está en pecado de fornicación, a lo mejor hemos sido inmisericordias,
crueles, a lo mejor en algún momento, desobediencia a los padres, a lo mejor es desobediente a tu padre, a tu madre. Lo que sea, es buen tiempo para pedir perdón a Dios, porque el juicio comienza por su casa primero. Si eres creyente no es juicio para condenar, pero Hebreos 12:6 dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces es tiempo que como creyentes escudriñemos nuestro corazón. Porque es muy fácil hablar, pues sí, la gente mira avaros, mira soberbios, mira adúlteros, crueles. Y a lo mejor en algunos de esos pecados, aunque no estamos llenos, atestados, porque el cristiano ya no practica el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. Pero hay pecado que tenemos ahí sin confesar. Es tiempo que pensemos con toda claridad que el juicio comienza con la casa de Dios, con su iglesia, con sus hijos. Dice Proverbios 28:13 con toda claridad que el que encubre sus pecados no va a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta, porque hay quien dice, sí es cierto, sí estoy mal. Bueno, confiésalos y apártate. El que los confiesa y se aparta, dice aquí, alcanzará misericordia. Dios nos demanda a los creyentes ser santos como Él es santo. Dios nos pide en 1 Pedro 2:1, por ejemplo, que desechemos pues toda malicia. La palabra desechar es pon lejos de tu vida, lo más lejos como poner allá hasta el infinito y más allá, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, detracciones, avaricia, que es idolatría, desobediencia a los padres, crueldad, falta de misericordia, falta de afecto natural, todo eso pongámoslo lejos. Y lo que debemos hacer en cambio es desear como niños la leche, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. En otras palabras, necesitamos más de la palabra de Dios. Revisar nuestro tiempo que pasamos en redes sociales o viendo una serie o viendo una película, etcétera, etcétera, que yo no digo que no podamos verla con sabiduría, con discernimiento, pero ¿qué tiempo le estamos dando a la palabra? Porque dice, desead como niño recién nacido. O sea, el niño nace y se pega a la mamá, lo desea, o sea, es instintivo. Nosotros hemos nacido de nuevo y debemos desear como niño recién nacido la palabra. Necesitamos más de la palabra. No recuerdo si fue Moody o algún otro teólogo que decía, el pecado te apartará de la palabra o la palabra te apartará del pecado. Más palabra, la palabra de Dios es poderosa, nos limpia, nos alimenta, nos edifica. Es poder de Dios. Necesitamos más palabra de Dios. Ya no somos del mundo. Qué bueno que con este texto que estudiamos estas semanas nos demos cuenta cómo está el mundo. Qué bueno. Pero eso nos debe llevar a compartirles el evangelio, pero también a ver nuestra vida, a ver qué hay de nuestra vida que está ofendiendo a Dios. A ellos predicarles el evangelio. Es lo único que los puede rescatar de esa mente reprobada, de esa vida que va destino a la condenación. Y tenemos que hacerlo, ir y predicar el evangelio para que sean librados de la condenación. Pero revisar nuestra vida delante de Dios. Ya estudiaremos también en Romanos cuando dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. O sea, porque somos muy buenos para examinar a los demás. No, ahorita hay el caso de una pastora, imagínense, pastora, que se llama Yesenia Ten, algo así. Yo no he oído, pero sé que tiene una mala doctrina, para empezar es pastora y además, etcétera, etcétera. Pero es impresionante la cantidad de gente que habla a favor, en contra, enjuicia. Oremos que la gracia de Dios la alcance y venga a los pies de Cristo, pero examinémonos a nosotros mismos, dejar de estar examinando. Hay youtubers que se dedican a examinar a todo mundo, pero el Señor nos manda a examinarnos a nosotros mismos. Amén.
Esto no quiere decir que no discernamos, mira, es un falso maestro, es un falso profeta, oye, qué mal, y si cayó un pastor, vamos a orar por él. Y si lo conozco, un cristiano que cayó en pecado, voy a orar por él, y si Dios me usa, pues yo le voy a restaurar con la gracia de Dios. Pero examinémonos a nosotros mismos. Despidámonos en oración, les invito a que cierren sus ojos. Y delante de Dios examinemos nuestro corazón justamente, sabiendo que el juicio de Dios comienza por su casa. ¿Tenemos algún pecado sin confesar? De estos que mencionamos hoy o hace 8 días, o alguno que el Espíritu Santo ha traído a tu corazón, falta de misericordia, falta de respeto a la gente, falta de obediencia a los padres, falta de respeto a las autoridades, falta de misericordia. Hemos sido desleales, de repente prometemos y no cumplimos. No cumplimos a nuestra palabra, nos creemos autosuficientes, de repente tomamos decisiones sin tomar en cuenta. Dios es soberbia. Cuando dice la palabra de Dios, no seas sabio en tu propia opinión, necesitamos la dirección de Dios. ¿Qué hay en nuestra vida, hermanos? Porque el juicio comienza en la casa de Dios. Así es que pongámonos a cuentas con Dios esta mañana con toda seriedad. Yo te invito a que, si es tu deseo, decirle, Señor, escudriña mi corazón, quiero que tu Santo Espíritu me muestre aquello que tengo que poner a cuentas contigo, te pongas de pie. Y delante de Dios escudriñemos nuestro corazón, que el Espíritu Santo sea el que escudriñe nuestro corazón. Ponte de pie, si así es tu sentir, decirle, Señor, escudriña mi corazón. Yo ya estoy de pie, pero me pongo de pie también. Y le digo, Señor, escudriña mi corazón. Si ha habido falta de misericordia, si ha habido falta de amor contra alguien, si ha habido deseos impuros, si ha habido algo que te ofenda, Señor, escudriña nuestro corazón. Límpianos con tu sangre preciosa, porque queremos pedirte perdón en el nombre de Jesús. Gracias por Jesucristo que nos limpia de todo pecado y su sangre es preciosa y poderosa. Tu palabra dice que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es algo poderoso que tú haces en el mismo momento que arrepentidos te pedimos perdón. Tu sangre es poderosa para que si el pecado que tenemos es como el rojo carmesí, venga a ser blanco como la nieve, Padre Celestial. Te pido que tu Santo Espíritu nos ayude a escudriñar nuestro corazón, cada uno delante de ti, Señor, porque cuando estemos delante de ti daremos cuenta solo por nuestros pecados, de nadie más. Somos responsables por nuestro pecado delante de ti. Si ha habido falta de afecto natural, falta de amor entre nosotros como congregación, entre hermanos, nos hemos dado un trato frío, de falta de interés, que nos vemos de domingo a domingo y de ahí nos olvidamos que somos una familia en Cristo, que tu palabra dice que la gente nos conocería de ser tus discípulos por el amor que nos tenemos unos a otros, de interesarnos entre nosotros como hermanos en Cristo. Si hemos sido inmisericordias ante el dolor ajeno, si hemos sido faltos de compasión, si hemos sido desleales, no hemos cumplido lo que nos comprometemos, no solo contigo, que es lo más importante, porque tu palabra dice que cuando hacemos promesa a ti, no tardemos en cumplirla, pero también cuando hacemos una promesa, un acuerdo con alguien y no cumplimos, eso es ser desleal, Señor. Si alguien ha sido desleal con su esposo, con su esposa, que venga arrepentido delante de ti, porque tu gracia lo puede alcanzar, Padre Celestial. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por Jesucristo, que Él
pagó en esa cruz del Calvario justamente por nuestros pecados. Y aún su sangre es tan poderosa que no solo nos limpió de nuestros pecados el día que venimos a tus pies en nuestra conversión, sino que es poderosa para limpiar nuestros pecados actuales y aún los que lleguemos a cometer, siempre y cuando vengamos y arrepentidos los confesemos. Perdónanos si hemos sido desleales contigo, Señor, porque no hemos cumplido lo que nos comprometemos de acuerdo a tu palabra. Perdónanos si hemos sido desleales al administrar nuestras finanzas, nuestra vida, nuestro tiempo, Padre Celestial. Acudimos a tu gracia esta mañana. Acudimos a tu gracia y damos gracias porque es por Jesucristo que tenemos el perdón de pecado. Es por Jesucristo que podemos venir delante de ti y nuestros pecados ser limpios. Gracias, Padre Celestial. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén.